Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más para su canal. Y el día de hoy pues quiero compartirles una experiencia que me tocó vivir hace poco más de 6 años. Tuvimos la oportunidad de recibir en México a Brian Ray. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Para quienes no lo conozcan, bueno, me imagino que todos que son macarnianos, todos que seguimos a los Beatles, pues sabemos quién es Brian Ray. Pero para la gente que no le suena el nombre, pues Brian es uno de los guitarristas de la banda de Paul McCartney desde hace más de 22 años. Y pues él, aparte de ser el guitarrista de Paul McCartney, pues realiza otros proyectos, tiene otro trabajo, digamos, que realiza aparte de. Entonces, quiero ponerlos un poquito en contexto de quién es Brian Ray para que ustedes lo ubiquen. Brian Ray nació en el año de 1955 y bueno, Brian ha compartido escenario con músicos de la talla de Keith Richards, de Carlos Santana, de Joe Cocker, Bonnie Raitt, Johnny Lee Hooker y Bo Diddley, entre otros tantos. También es compositor, es productor, entonces realmente él es una persona muy talentosa. A finales de los 80s, de la década de los 80s, colaboró con músicos como Peter Frampton, Rita Coolidge y Steve Legasic. Y bueno, pues Ray, o Ray más bien, tiene una amplia carrera, tiene una amplia carrera dentro del mundo de la música. Y pues realmente esto lo llevó a que se uniera a Paul McCartney en el año 2001 para grabar el álbum Driving Rain, y obviamente en la gira promocional de ese álbum, empezando en las giras del 2002 y hasta la fecha, pues ya suma más de 22 años, o ya más, está por sumar 22 años ya como guitarrista, como parte de la banda de Paul McCartney. Pero bueno, lo tuvimos aquí hace unos años, perdón. También cabe hacer mención a lo que les comentaba hace unos segundos. Brian también es productor musical, y digamos que entre sus trabajos como productor ha trabajado con Kelly Clarkson, ha trabajado con Shakira para su álbum Ojos Así, también ha trabajado con Juanes para su álbum Loco de Amor, y obviamente también para Paul McCartney para el álbum New en el año 2015. Entonces obviamente yo les comentaba que Brian tuvo a bien venir en el año 2016, y bueno, pues él se presentó, o quienes lo conocimos tuvimos la oportunidad de verlo en lo que es la Plaza Galerías o la Plaza de las Estrellas, que está ubicada ahí en Marina Nacional y la avenida Melchor Ocampo, o Circuito Interior como muchos reconocen, muy cerquita de Chapultepec. Él a qué vino, pues muchos conocerán esta plaza, sobre todo los que somos de la Ciudad de México. Esta plaza tiene una característica, que esta plaza precisamente se llama Plaza de las Estrellas, porque en sus pasillos, ahora sí que incrustados en el piso, en los azulejos de los pasillos de esta plaza, están plasmadas las huellas de diversos artistas, principalmente nacionales, pero también hay talla internacional. Y precisamente Brian vino para plasmar sus huellas y que quedaran ahí, en la Plaza de las Estrellas. Esta Plaza de las Estrellas vendría siendo el equivalente de lo que es el Paseo de la Fama de Hollywood. Algo así similar, para que ustedes se den una idea de qué se trata esta plaza. Y bueno, Brian pues vino, plasmó sus huellas, y en esa ocasión pues sí se anunció, recuerdo que sí se anunció como con 15 días de anticipación. La experiencia, digamos que yo vi ese anuncio, pero realmente pues como que lo dejé pasar, se me olvidó. El mero día que le tocó venir a Brian Ray,
coincidió que yo descansaba en el trabajo y me salió nuevamente esa publicación en Facebook. Y obviamente pues no perdí la oportunidad y me lancé. Pensé que iba a haber muchísima gente, realmente no fue mucha gente, éramos muy pocos de fans, fans de The Beatles o de Paul McCartney, éramos muy pocos. Realmente quienes estuvimos ahí, dentro de la gente que ahorita recuerdo, estaba Carmen, estaba Moisés Gaona, estaba Rosy Beatle, que está ahí en Facebook, de entre la gente que ahorita me acuerdo, ¿no? Pero realmente éramos muy pocos, y esa gente que estuvimos ahí, pues realmente tuvimos la oportunidad de poder apreciar con toda la calma, poder conocer a Brian Ray, que realmente se mostró muy accesible, muy amable con todos, nos permitió tomarnos foto con él, nos regaló un autógrafo. Yo aquí ahorita les voy a dejar estas imágenes de lo que pudimos tomar. Y obviamente pues creo que el único medio que se presentó ahí a este evento, si no me equivoco en este momento, fue Beatles Ahora, de nuestro amigo Luis Limón. Creo que él fue el único medio que estuvo ahí. Y bueno, yo aquí les voy a dejar ahorita una imagen de lo que fue esta visita, cuando estuvo ahí en galerías, un video breve, muy conciso de cuando le dieron su reconocimiento y cuando plasmó sus huellas. Y también les voy a dejar a continuación una interesante entrevista que nuestro amigo Luis Limón le hizo a Brian Ray en esas fechas. Así es de que pues yo espero que ustedes lo disfruten mucho. Reitero, esta experiencia fue muy padre, realmente estar cerca de alguien que ha trabajado muchos años muy pegado a Paul McCartney, es algo increíble. Además, la banda que está ahorita con Paul McCartney, puede haber muchos dilemas, puede haber quien tenga su mejor banda preferida de Paul McCartney, pero esta es una de las más longevas, o longevas, como se diga. Esta es de las que más ha durado en gira con él. Entonces, pues realmente ya es como una familia la que tiene Paul McCartney ahí como banda. Y quienes somos fans, sobre todo de Paul McCartney, pues tenemos plenamente identificados a Rusty, a Brian, pues a toda la banda, ¿no? Obviamente a Abel Laboriel, a toda la banda la tenemos bien ubicada. Entonces, pues ahora el hecho de que tú tengas la oportunidad de conocer a alguno de ellos, pues realmente es algo importante, algo interesante. Siempre es grato tener a un Beatle muy cerca, o a alguien que ha trabajado muy cerca de alguno de los Beatles. Realmente siempre es, para uno que es fan, pues es muy importante, ¿no? Y es muy interesante. Entonces, pues la gente que estuvimos en esa ocasión ahí en la Plaza de las Estrellas, reitero, vivimos un momento muy padre, porque además Brian, reitero otra vez, se volvió a mostrar muy atento, muy carismático con la gente. En ningún momento se negó, en ningún momento cargó a la gente de que ya vámonos, ya me tengo que ir, o rápido porque me tengo que mover. No, o sea, fue una persona que realmente brindó unos minutos de su atención para poder atender a los fans, a la gente que íbamos para verlo a él precisamente. Entonces, pues fue un momento muy grato. La verdad es que quienes estuvimos ahí, los pocos que estuvimos ahí, pues lo disfrutamos demasiado. Y por ahí se dice que recordar es volver a vivir. Y pues yo les quiero compartir ese momento. La gente que estuvo ahí, si ve este video, pues compártanos su experiencia, díganos cómo lo vivieron, qué sintieron, qué experimentaron, qué les pareció esa visita de Brian Ray aquí a México. Así es de que, pues agradecería mucho sus comentarios. Si tú no lo viste, ¿por qué no lo viste? ¿No te enteraste? ¿No supiste que estuvo en ese momento aquí Brian? Así es de que déjanos un comentario, por favor. Nos ayuda mucho el que tú dejes tu comentario. Yo les voy a dejar ahorita con estos videos y vamos a regresar para los comentarios finales.
I want to ask you about 5 different concerts. Okay. And you tell me your thoughts, your feelings, okay? If I can remember. Okay, let's hope. Okay. Oakland Arena, April 1, 2002. I think it was the very first concert Yes. you did with Paul and Ryan and Rusty Weeks. And April 1st, you know, that's an amazing day, an amazing memory. It was Oakland, California, as you said. It was our first show. We'd only rehearsed for 10 days, 11 days. Wow. And 5 of those days were as a band without Paul, then 6 days with Paul, Okay. couple days of production rehearsal, and then we were on stage live in front of, 15,000 people. Okay. And I remember being in the dressing room and playing a pinball, ding, 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 ding. And Paul comes up, he goes, "What are you guys doing? Aren't you nervous?" And we went, "Oh yeah, now that you mention it, I am nervous." and he made it so fun and so easy. He said, "Okay guys, let's go." And he starts walking to the stage in a funny walk, and he goes, "Walk this way." And, like the Yes, young I know. Frankenstein, walk Yes, this okay, way. okay. So we all sort of did it. And my point is that he made it fun and he made it light and he didn't make it so scary or serious. Okay. And before you knew it, 3 hours had gone by and Yeah. we walked off the stage, went, "Did we just do that?" We did it. Yes, indeed. Okay. Yeah. And it's also a very important day. That's the day that is my also a sober birthday. I got sober many years ago, and it was April 1st. Okay. So for me, it was two big things, two big memories. Great. Second concert. Yeah. Live 8. Live 8, big show. Yes. Yeah. In Hyde Park. And it was the anniversary of Live 8. Live 8. And, it was many people. It was U2 and Paul McCartney and everyone. Bob Geldof and Yes. so many acts. Yeah, that was a big one, huh? And I remember that. Yeah, it was a big, beautiful, long day. Yeah, Good. gorgeous. Yeah. Okay. The third one, Mexico at the Zócalo. 4 years ago. Zócalo. Oh my God, yeah. It's crazy when you have a big public show like this. Okay. 200,000 people or more. Around. Yeah. And the square has, I think it has subways or water or something under it, the Okay. square. Okay. And when we started to play, that you could feel the whole earth move Yes. from people, the whole earth. It's not like you're in an arena and the floor is moving. You know I'm talking that- about the ground was moving. You know that cobblestone. Mexico is built Yeah. about the lake. Oh. Indeed, below There's a us lake under there. There is water. Oh my God. I think there is still water. Oh my God. Okay, so I felt the water. Okay. But it's also an interesting show because it was free. So we had the public and the public with so much love and so much passion there. And they stayed up for 2 days to be there. Okay. And they didn't care. And they were scrunched up in the front, like losing consciousness, and they stayed with us, And also a big deal, I think, for us because it was one of those rare days where you didn't have a sound check. Yes. You just walk up and play your show. Yes. Yeah. Let me tell you something. George, our cameraman, he was right in front of the stage. No! Right in front of the stage. Crazy. Wow. Okay. The number 4. Yeah. White House. White House. Wow. Yes. Yeah, you're naming some very big shows for us. White House, for Paul to be given the award for the Gershwin songwriting prize, prize for songwriting. It's a big deal, and for that to have been given to him by our first African American president, and such a lovely man as well, a man that I personally admire a lot, and who everyone in our camp and our band really admire, President Barack Obama. And it was at a time when the U.S., it was early in his administration, early enough in his administration that he was having some struggles with the Senate and Congress, as he did a lot of the time. They were obstructing everything he wanted to do. But not only that the oil plant had gone off in the Gulf of Mexico, Horizon.
and it was a big disaster. And this had just started just before we got there. So us being there felt like we helped him get a night off, just a night to, because all day long you're worried and you're working on this big, terrible problem. And then so we got to all sort of have some time together. And it felt so big to me. Also, I've been political as much as I've been a rock and roller. Yeah. They go hand in hand to me because I liked folk music. So the political angle of, for me, just in terms of being an American who, as a young boy, welcomed, John F. Kennedy to the White House, the first sort of young, new generation president wearing sunglasses. Yeah. To me, as a young boy, I recognized his brilliance and the importance of his presidency. So to all these years later, be in the White House, it's remarkable. There's nothing like it. To walk down those halls, and we were in the East Wing in the library, the East Room, and got to meet the president, take a picture with him and with Michelle, and there they were, right in front of us. They were 3 feet away, right there. I was a little nervous there, yeah. Okay. Also Stevie Wonder and Jack White and Emmylou Harris and so many great artists that day. It was a very meaningful day for all. Elvis Costello. It was a great day, yeah. Great version with Penny Lane. Yeah. I love that version. Yeah, thank you very much. Yeah, we had fun rehearsing. It's in a different key, and we wanted to take liberties and make it a little different from Paul's version. Okay. Like we were saying before, how a different version is exciting. You don't need to do a mirror version. We've heard that version. So it was fun to do that with him. Okay. Number 5, Desert Trip. Two-time lifetime events. Yeah. Twice in a lifetime. Yeah. It is the kind of thing that's a once-in-a-lifetime gig that we got to do twice. Yeah. And, how great is that to be invited by Paul for us to join him in this huge show with the biggest artists of my lifetime, And another thing that was remarkable about that for me is, a few things. How nicely planned it is, how well they do that at Coachella, how great that family is there. And it also occurred to me that we were coming up to an election very soon. This was just before the election. And it was apparent to me that we were playing with artists that cared a lot about the culture and about politics when they were big in the 60s and 70s, when these artists were big. This was a time of civil rights struggle in the mid-60s with Kennedy and Johnson. It was a time of Vietnam, and artists were very, very vocal about these issues then. And here we are all these years later, and a lot of the pop music that you hear right now, it avoids anything that is deep and heavy and culturally controversial. And to me, it was a big deal to be playing with these original artists who are still speaking their minds now and are still valid, and that filled this giant place for 2 weeks straight, as full as it could be, sold out. And it and also all these artists were playing and singing their asses off. It was just really great shows. It was a pleasure to be a part of that, really a big pleasure. And between the two shows, the secret gig. And the secret gig, at Pappy and Harriet's. Yes. We knew we might do something, but we didn't know where it was until the night before. And we weren't allowed to talk about it. So, it was a big deal. Okay, so these were 5 important moments in your life as a musician, yes. as a person. Yeah. And what's for you in the future for the next year? What plans do you have? Well, I'm very excited about right now with Beatrice Chantal with her new Camouflage and her campaign for this very meaningful campaign against domestic violence and all kinds of male misbehavior, to be honest with you. And
And then I look forward to her campaign in the new year with that, as well as just the single. She's also doing a worldwide campaign against domestic abuse. Then I have 2 solo singles coming, new solo singles. Okay. And also 2 new Bayonet songs with Oliver for the Bayonets, with Great. Lucretia, Great. for the new year. And that will also be released along with our previous album on a re-released album Good. through Sony Red distribution. So we were excited about that. Great. And I read that Paul is playing a new album. Is there any chance that you are part of it? Do you have an idea, or are you working now? We've already recorded some with him. Okay, great. So you never know what's going to end up on a Paul McCartney album. You know, it's what makes his album so interesting is they just keep transforming as he goes. As he gets in the studio, he goes from one idea to another, and you never know where it's going to end. But it'll be exciting for all of us to learn when we hear it. Great. So it's going to be a great album when it is released. Yeah. And to hear you play on it and on your new projects as well. Thank you very much. Okay, thank you very much, Brian. Yeah. It's been a pleasure. My pleasure. Say hello to Paul, to Wix, to Rusty, and to Bay next time. Okay, you're I with will them. do. Thank you so much. Thank you so much, A Brian. real pleasure. And we are in touch. Okay. Great questions. Great. Yes. Thank you, Brian. Y es así, amigos, como, pues bueno, ustedes ya vieron esta entrevista, que realmente una entrevista muy, muy interesante, la que le hizo Luis Limón a Brian Ray. Realmente Brian, pues insisto, es una persona muy talentosa, muy talentosa. Realmente sí es uno de esos músicos de cepa, es uno de esos músicos que realmente está muy metido dentro de su ámbito. Entonces también conocer un poquito más de su trabajo, conocer un poquito más de lo que él hace, pues siempre es interesante, porque generalmente siempre lo vemos arriba del escenario junto a Paul McCartney y su banda, pero pues es grato saber que aparte tiene otros proyectos. Y por cierto, se me olvidó mencionarles que él ha trabajado aquí en México, y en esa ocasión vino para trabajar con una chica que se llama Bea Chalan o Beatriz Chalan, y le produjo un disco. Esta chica Beatriz es del estado de Puebla y le produjo un disco que, si no me equivoco, se llama Camouflage. Así es de que igual, si quieren escuchar algo distinto, algo de aquí de México, pero que también es de Brian Ray, pues pueden buscar a esta chica, Bea Chalan, su álbum Camouflage. Así es de que pues es algo de lo que hizo, de lo que vino a hacer precisamente Brian Ray en ese momento. También vino a trabajar sobre ese disco. Así es de que yo me despido. Les dejo como siempre un fuerte abrazo. Muchas gracias por la atención. Ya somos casi 600 los suscriptores. Les agradezco muchísimo a la gente que se ha suscrito últimamente. De verdad, muchísimas gracias. La gente que se ha suscrito desde el inicio, muchas gracias por continuar. Muchas gracias por seguir aquí. De verdad, se los agradezco mucho. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Deseándoles éxito siempre en todo lo que hagan. Y nos vemos hasta la próxima.